shall touch faith. Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos y sin mordazas. Y hoy estamos aquí para, en esta mesa de opinión, hablar sobre el tema de la libertad de expresión. El pasado 7 de junio fue el Día de la Libertad de Expresión acá en México y me acompañan para analizar este tema el ingeniero Javier Ruiz, secretario de Organizaciones Morena, y me acompaña otra vez el historiador, asistente de proyectos de investigación en el Colegio de Sonora, Manuel Meraz. Bueno, yo quiero venir con una anécdota sobre medios de comunicación, que fue por allá a finales de los 60s, cuando Willy Brandt acusaba al poderoso secretario de Exterior de Estados Unidos, Henry Kissinger, de promocionar la privatización de las televisoras en la República Federal de Alemania. Kissinger lo negó categóricamente, argumentando que la privatización de los medios de comunicación supondría la muerte de la democracia en Alemania. Esta anécdota revela cómo había una idea de gran consenso en que si los medios de comunicación se mercantilizaban, ¿no? ¿Cómo es? Algo así, ¿no? Bueno, menguaría la calidad de la democracia. Creo que acá, hoy en día, no estaban para nada errados, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que más abunda en el mundo es el agua y la información, y en ambos casos la gran parte, la gran mayoría de estas está congelada, contaminada y no es potable, es decir, no es útil. Y acá en Sonora los medios de comunicación están muy sujetos a la voluntad de los intereses del propietario. Y por ahí le quiero comenzar, ingeniero. Ok, bueno, habría que posicionar también la libertad de expresión como un derecho humano. Yo creo que esa parte habría que integrarla, y que propiamente qué es lo que va a ir desarrollando también la parte democrática. Al momento de evaluar qué tipo de democracia tenemos en México y por ende fuera del Distrito Federal o el ex Distrito Federal, todo lo que es provincia, pues hay situaciones o circunstancias muy difíciles, ¿no? O sea, complicadísimo hacer el ejercicio de esa libertad bajo condiciones en que el Estado no está garantizando por completo el consumo, la difusión, el ejercicio de este derecho. Creo que ese es para mí lo más importante, que aquí en el Estado a lo mejor la falta de desarrollo de ese aspecto de la libertad ha venido acomodándose de una manera muy pragmática para los que hacen el ejercicio de esta profesión de periodismo, del ejercicio del periodismo o de la búsqueda de espacio o la búsqueda de la verdad. Manuel, yo creo que ya no... ¿es un chupetón ahí o qué? Te acabas de resolver. Bueno, está bien. Yo creo que yendo un poquito más hacia atrás de lo que comentaba el ingeniero, ¿no? De pronto en historia nos gusta mucho ponernos a discutir, pero siempre sobre la base de sobre qué estamos hablando cuando hablamos de algo. Y una cuestión que me parece satura mucho el debate o los términos en los cuales discutimos sobre libertad de expresión, libertad de prensa y su rol en la vida política de nuestro tiempo, tiene que ver con que damos por sentado algo que como tal es una invención o una novedad, ¿no? ¿Ejemplo? El ejemplo es precisamente la aserción de que los derechos humanos son autoevidentes, ¿no? La idea de derechos humanos, la idea de libertad en los términos en que las conseguimos al día de hoy, la idea de la libertad de expresión como algo inalienable al sujeto, al individuo, parte de la sociedad y garante del avance de una entidad política democrática, es una idea que es nueva. Es una idea que no tiene más de 300, 400 años. Si bien podemos rastrear su historicidad y sus orígenes, tiene que ver con un momento muy particular, que es este siglo XVIII,
y tiene que ver con una vocación o una concepción de la política que nos acompaña en nuestro tiempo. Y en ese sentido tenemos que, me parece, plantear la libertad de expresión, al igual que las otras libertades, no como cuestiones per se, que ya están dadas y que son consustantivas a la vida pública, sino como precisamente prerequisitos que hacen posible la vida pública. Y en ese sentido, cuando hablamos de libertad de expresión y su estado en Sonora, no podemos desvincular el ejercicio de la libertad de expresión de la condición actual del cuerpo político, en concreto del cual estamos hablando. Me parece que en el estado de Sonora, en México en general, en nuestro tiempo en general, es evidente que hay disparidad económica, que hay por tanto disparidad de inclusión política y evidentemente va a haber una disfuncionalidad en el ejercicio de los derechos y de las libertades, con la libertad de expresión. En este cuerpo político que llamas, creo que se debe de incluir ahí a los medios de comunicación, ¿no? Están incrustados, están, voy a ser muy coloquial, ¿no? Es como una huina chupando la sangre, ¿no? Del animal. Creo que si queremos realmente tener una prensa independiente y que nos dé a consumir una información de calidad, pues se tiene que, la ciudadanía yo creo que tendría que protestar o hacer no sé qué, ser más participativa para a los medios arrancarlos de ese centro que están tan incrustados, ¿no? En ese centro de poder, ¿no? Porque mira, hemos, sobre todo aquí en Sonora, ¿no? Que me quiero abocar mucho aquí a lo local, hemos protestado, si de hecho somos apáticos, ¿no? Para las protestas y todo esto, pero por ahí no se nos reunió. Bueno, a ti te tocó un movimiento estudiantil del 91, ha habido la no tenencia, lo más reciente el no gasolinazo, contaminadas y lo que quieras, pero bueno, al final la gente salió a las calles, pero jamás hemos reclamado por una información de calidad y creo que es parte fundamental para el ciudadano la información para formar una ciudadanía mucho más crítica y que domine el poder y no el poder los domine a ellos, ¿no? A nosotros como ciudadanos. Bueno, son dos aspectos quizás también para un poquito distinguir. Una cosa es la cuestión de la información y la otra es la comunicación. ¿Qué elementos tenemos para transmitir esta información? ¿Cómo lo hacemos? E incluso, cómo los medios locales todavía están en la idea antigua, vieja, del siglo pasado, de que son emisores nada más. Ningún medio hasta el momento ha soportado la crítica de vuelta. O sea, la retroalimentación les agrede. Y esa parte creo yo que los comunicadores locales todavía no lo han terminado por digerir, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay un posicionamiento, una línea editorial, una inercia de cómo están operando los medios tradicionales, pero no han terminado por ejercer por completo esa libertad que cuando menos las redes ahorita que estamos en una fase de experimentación pudiéramos estar dando un contexto distinto. Ahora, ¿el por qué? Creo que lo necesitamos, ¿eh? O sea, está urgiendo cambiar esa historia también. Somos constructores de esto mismo. Si bien es cierto, es una trayectoria de 200, 300 años de construcción democrática, y ahí planteo la democracia también como un elemento en donde la comunicación es política y la política es comunicación. Tiene que ir dándose esa nueva fase. En Sonora no existe. O sea, no, definitivamente. Medios convencionales. Desde que un periodista o un reportero o un comunicador dé un posicionamiento realmente de todo lo que sabe, creo que estaría contraviniendo también el interés que guarda cada emisora, y vaya, ha dado sacudidas fuertes y en donde la condición de Estado se ha venido a imponer, ¿no? Hay cierres o simple y sencillamente la falta del recurso económico para tal proyecto, ahí termina. Entonces, a la distancia, creo que esa parte es la que estamos viviendo en el contexto actual. El manual, ¿no? Perverso de manual de comunicación que no se lo achacan a López Portillo, que él más bien fue quien lo dio, lo dijo abiertamente, ¿no? Pero siempre se ha aplicado en México ese manual de comunicación social que es: no te pago para que me pegues. Pues sí. No, a mí me parece que en la cuestión de la libertad de expresión y libertad de prensa, y hacer referencia a cómo surge, cuál es la función que cumple una vida democrática de la libertad de expresión, su ejercicio.
O sea, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para conseguirlo. Y en ese sentido, más allá de lo que podamos decir sobre el estado actual de los medios de comunicación, sobre los vicios que pueda haber, sobre la cantidad y la calidad de la información y qué incide en ella y cómo se comunica y cómo no existen estos vasos comunicantes, vaya, entre el emisor y el receptor y la retroalimentación, yo creo que lo que habría que comenzar a buscar, lo que habría que empezar a reclamar, y si no a reclamar, entonces a salir a ejercer, ahorita que comentaba sobre nos movilizamos, pero ¿para qué? Es entender que el ejercicio de los derechos y las libertades es una aventura y es una apuesta y es una incertidumbre, y esto no es romántico en sí. La expresión de derechos humanos es una expresión romántica, es aspiracional en todo sentido. Entonces yo creo que el gran reto que nos ha traído las redes sociales, que nos ha traído esta masificación instantánea de la comunicación, es qué hacer con esto. Y qué hacer con eso significa cómo traduzco en una acción política concreta esta opinión o esta visión del mundo que yo tengo. Porque hablamos de medios de comunicación, pero los medios de comunicación también están sufriendo por adaptarse a una condición técnica que no existía hace 30 años, que era la posibilidad, como usted decía, de que se pudiera replicar el mensaje del periodismo, el mensaje del medio de comunicación en concreto. Eso no existía hace 30 años, existe ahora. Y en ese sentido, obviamente, la naturaleza del medio de comunicación en transición perpetua ahora se encuentra en una transición en la cual se ve obligado a ya no ser solamente el emisor, sino también ser el objeto de la noticia misma. Y eso cuesta y cuesta adaptarse, pero es necesario que se haga. Totalmente, sí. En esta precariedad de libertad de prensa, existe, bueno, hay dos elementos que lo tienen muy atado, ¿no?, al comunicador o periodista, que existe la precariedad laboral, porque es mal pagado, ¿no?, es mal pagado, mal remunerado, pero existe por ahí también esa precariedad de dignidad, ¿no? Y hay quienes están ganando mucho dinero dentro de los medios y que obviamente no quieren perder ese recurso, entonces se someten y se vuelven como una extensión de comunicación social del gobierno, ¿no? ¿Cómo poder hacer la ciudadanía o quien, bueno, para exigirle a las autoridades arrancar ese vínculo de simulación, ¿no? Porque eso es lo que mayormente nos dan los medios de comunicación convencionales acá, por lo menos acá en Sonora, que es simulación. Bueno, creo que el contexto también plantea una búsqueda de la misma esencia de lo que debe ser la libertad, ¿no? Y bien acota la cuestión de dignidad o la cuestión de tener la limitación de lo económico. Eso lo sabe muy bien el gobierno del Estado, ¿no? O sea, sabe jugar con eso. Uno dice, oye, pues hay normas, hay reglas, e incluso hay línea editorial que marca directamente el gobierno, y dices tú, oye, pues pareciera que creen que no nos damos cuenta como ciudadanía, ¿no? O sea, ves a todo este cúmulo de periodistas que todos sacan la misma nota. Eso es, sí nos da risa. Casi igual, con las mismas comas. Bueno, algunos son más flojos, que incluso les mandan la cuestión del boletín y como tal nomás replican en sus portales o lo transcriben. Creo que ese periodismo ya no es suficiente, ¿no? Ahora, el otro reto que desde la ciudadanía que tenemos que comenzar a ejercitarlo también es como el posicionamiento de las redes no solamente es una cuestión privada, ¿no? O sea, también es un posicionamiento público. Y en esa cuestión, el mismo periodista comienza a verse rebasado por otra realidad. El día de ayer mal terminaba la balacera en el Palo Verde, cuando todo Hermosillo estaba enterado de lo que estaba pasando, ¿no? Y hasta el rato llegaba un comunicador a hacer las perveras y ya había pasado todo. Ni siquiera se está cumpliendo con los tiempos. Hay riesgos, lo entiendo, pero también hay limitaciones en la cuestión de que cuando menos un estado de simulación es real, y que la línea editorial la sigue marcando el gobierno del Estado para que esas condiciones no trasciendan más allá. Creo que sí necesitamos como ciudadanía comenzar a hacer ese ejercicio adicional para presionar a quien eligió ser periodista, a quien eligió estar en los medios, a quien eligió ser un comunicador, pues tiene un compromiso más allá. O sea, no digo arriesgar su vida, sino simple y sencillamente anticiparse. Ese sector es el que más información tiene, pero se ve limitado también a compartir
compartirla por el Congelada, riesgo, está congelada. el mismo riesgo que implica, ¿no? Perder ese estado de confort que ya pues lo asimilaron, ¿no? No digo que lo tengan totalmente aceptado, pero lo asimilan y comienzan a convivir. Uno ve a toda esa, pues, ¿cómo plantearle? Comunidad reporteril, que algunos dicen, oye, ¿cómo puede ser posible? El año pasado ni siquiera tenía para un carro, hoy lo están estrenando todos completos. No es una cuestión de récord, es una cuestión de señalarlos. Oye, mira, es sorprendente cómo el resto de los periodistas limitadamente están batallando para incluso llegar al tanque de gasolina, que dicho sea de paso, este año ha sido tremendo el gasolinazo, pero hay quienes les está yendo muy bien replicando el mensaje gubernamental. No, y por lo general, el que le va muy bien, el que está ganando mucho dinero, está obviamente siendo esta extensión de comunicación social, ¿no? O hay quienes son más hábiles y simulan, que son los menos, ¿no? Simulan de una manera muy buena, pegan por aquí, luego soban por allá y luego te vuelvo a sobar y te vuelvo a pegar, bueno. Pero no sales de ese círculo vicioso, ¿no? El reciclar los vicios del sistema, Manuel. Pues yo creo que sí, evidentemente hace unos días estaba esta presentación de lo que era la agenda de periodistas, ¿no? Este foro que se pretende establecer en torno a las problemáticas, a las mayores problemáticas que tiene el ejercicio del periodismo y la comunicación en México. Y uno de los temas que más me llamó la atención que se incluyeran era precisamente la precariedad laboral, ¿no? La precariedad del gremio periodístico como tal. ¿Y ello por qué? Porque al igual que en muchos otros ámbitos de la función pública y de la vida pública incluso, pues la conciencia política necesita ciertas condiciones particulares para poder forjarse y sostenerse, y una de ellas es específicamente la posibilidad de mantenerse, literalmente. Entonces, más allá de lo que podamos decir que si hay periodistas que hagan o no hagan caja registradora con la profesión o con el presupuesto que se destina cada año a comunicación social, que por cierto es una cosa exorbitante, ¿no? Y que por sí mismo constituiría un motivo de discusión en sí de que hasta qué punto el gobierno o el Estado debe ser gestor de una bolsa de recursos destinada específicamente a comunicar, como si las acciones no hablaran por sí mismas. Entonces, obviamente la cuestión pasa por ver en qué condiciones opera el periodismo en México. El periodismo en México es obvio que es una profesión mal pagada, es una profesión riesgosa, y es una profesión que poco a poco ha sido superada por una realidad cambiante técnica, es decir, las redes sociales. Y en ese sentido el periodismo tendría que replantearse su función dentro de la sociedad. Ya no basta con ser como lo fue en mucho tiempo los periódicos locales, que eran los que te traían las noticias del otro lado del mundo. Pues, ¿no? Ya no basta con ello. Tú efectivamente en tu teléfono celular puedes enterarte antes que cualquier periodista de qué pasó en la Corona y Palo Verde. Ahora esto obliga en Pekín, y al mismo tiempo, en el mismo scroll, te das cuenta de las dos cosas. Ahora la cuestión pasa entonces porque el periodismo regrese un poco, esa es mi particular lectura, a una posición militante, a una posición crítica y analítica de la realidad. ¿Por qué? Porque ya no pueden vender noticias, ya no pueden vender acontecimientos, el acontecimiento está ahí. Eso es lo más jodido, que cuando de repente vienen herramientas como el internet, sus redes sociales, el periodista se monta en una concha, o más bien se mete bajo una concha, y lejos de querer participar o ser, apoyarse como debiera ser con esas herramientas, asume un papel de influencer, ¿no? De ahora ya no es tanto el periodismo o dar la noticia, sino de tratar de influir lo que mis patrones, llámese el propietario del medio de comunicación o el gobierno del Estado, me están ordenando que influye en ti, ¿no? Ese fíjate que o sea, cuando por una parte hay una avanzada tecnológica como esta, por otra parte se retrocede, ¿no? Pero eso pasaba, en el periodismo pasa por etapas, o sea, es un error pensar que el ascenso de las redes sociales o de la comunicación instantánea tenga por sí un efecto tal en el periodismo. ¿No? El periodismo ya pasó por crisis similares antes, la pasó a finales del siglo XIX con el telegrama, la radio y el teléfono, pasó antes con la difusión masiva de la imprenta, y cada uno de estos adelantos técnicos al periodismo le fue forzando a resignificar, a reestablecer, bueno, qué es lo que vamos a hacer en específico.
Y la cuestión del día de hoy para mí pasa, la crisis del periodismo pasa por mucho con el debilitamiento de la calidad del debate público. Exactamente. Yo a lo que me refería era que hay una crisis en la credibilidad, pero porque ellos mismos lo han provocado, ¿no? Es correcto. Bueno, también pongo a consideración una parte de visión. Creo que ahorita estamos viviendo excesivamente un momento de información o bombardeo de información tremendo. O sea, y no todo esto significa que sea verdad. Bueno, creo que los periodistas todavía no han logrado casar en esta nueva fase de interpretación de realidad. O sea, no con el ánimo de hacer una conducción de la opinión, sino simple y sencillamente marcarlo como un análisis propio. O sea, incluso señalarlo, ¿no? Válido decir, esta es mi opinión personal en torno a tal concepto, y como ciudadanía lo podemos tomar, ¿no? Oye, me parece bien que fulanito de tal, periodista que yo guardo apreciación y que le tengo credibilidad, está diciendo esto. Bajo ese filtro, creo que la ciudadanía también necesita hacer ejercicio de entendimiento, porque también es válido, bueno, también es real la cuestión esto de que cada etapa de la humanidad ha venido sorteando diferentes fantasmas, ¿no? O sea, el fantasma de la radio, el teatro, siempre eran recriminados en su momento. Nuestra generación que decían, oye, no veas televisión, cuando yo puedo asegurar que lo que mejor aprendí del siglo pasado lo aprendí viendo la televisión y haciendo una interpretación de otras partes. Creo que ahorita el momento, el fantasma que todo el mundo está viendo, es la cuestión de la influencia de las redes. Esa parte, bueno, de las redes y también del internet o las tecnologías de la información y la comunicación. No hemos logrado esa conciliación, y en donde el mismo ente periodístico no termina por conciliar cuál es su papel. Creo que necesitamos animarlo y darle el valor, pues no nada más valor cuantitativo, sino cualitativo. Tienes un valor fundamental para la construcción de democracia, y creo que nos urge, cuando menos aquí en este estado, que se tome esa nueva etapa, ¿no? Para concluir, ¿qué es de parte de la ciudadanía? Porque bueno, los periodistas, los comunicadores no lo van a hacer, unos están en un confort y otros en precariedad, ¿no? Laboral. Por lo tanto, bueno, son dos situaciones distintas, pero a los dos los tienen muy cooptados y muy limitados, ¿no? Por ahí. Desde la ciudadanía, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para tratar de consumir esa información de calidad que necesitamos, o por lo menos no calidad, vamos a esa información real, que los medios no actúen como unos maquiladores donde ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a producir noticias, ¿no? O sea, agarro la información real, que es la materia prima, la envuelvo en una lata muy bonita y le pongo moñito y la chingada, y la distorsiono la realidad y vámonos, la lanzamos al mercado, que eso es lo que se ha convertido, ¿no? Los medios de comunicación como que están ahí, y los comunicadores, los periodistas como los obreros, ¿no? Que están en la línea procesando la materia prima, que es la información, para que salga totalmente distinta la transforma, pues, la materia prima, ¿no? En un producto muy bonito para el cliente principal, que no somos la ciudadanía, sino el gobierno, ¿no? En este caso. ¿Qué hacer desde la ciudadanía para exigir que no se distorsione esa realidad, Manuel? Mira, yo creo que por eso intentaba hacer un poco volver al origen, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión, como la libertad de creencia, como la libertad de participación política, es utilitaria, y es utilitaria y va encaminada a la construcción de una esfera pública incluyente y democrática. De ahí que el ejercicio de la libertad de expresión, en este caso a través de la libertad de prensa, obliga al comunicador, o nos obliga a nosotros como individuos y ciudadanos, a reclamar del comunicador su compromiso para con el debate público. Si el comunicador no somos como audiencia capaces de hacerle saber que eso es lo que se quiere, el comunicador no va a tener en absoluto ningún estímulo para cambiar o para hacer eso, y va a estar finalmente para... Pues ahí están las redes sociales, ¿no? Incluso pero cuando quieren te contesta, cuando no. Ya hay caminos abiertos, ya hay rutas abiertas. Pienso en política y rock and roll.
la lucha que hubo detrás de este grupo de comunicadores, muchos de ellos no profesionales, por ganar un espacio en la esfera radiofónica en este caso y comunicar a través de ahí desde un punto de vista no sesgado, pero en el sentido de que muy claro en cuanto a sus principios y su sin distorsionar pues una realidad, distorsionándola a través de su postura y siendo claros con que esta es la mía, pues, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay otros noticieros que van avanzando en ese rumbo dentro de todo lo que podríamos decir. Hay esfuerzos como Proyecto Puente, hay esfuerzos como incluso, se lo vas a ver en términos prácticos, hasta Entre Todos, ¿no? Que dentro de su ámbito de competencia, dentro de su particular concepción o idea de la realidad política, hacen un esfuerzo finalmente por transmitir su mensaje. Y digo esto porque a cualquiera que no le resulte claro que hay una postura en esos noticieros, pues entonces no está sabiendo leer noticias, ¿no? Creo que te chafiaste, comenzaste muy bien, No, así no, por el no, política rock and roll. Luego ya te viste a los medios y luego cierras con los voceros del PRI. Entonces me refiero a esto, Precisamente los maquiladores así, ¿no? Principales. No hay mensaje inocente. O sea, incluso política rock and roll no es inocente en su mensaje. No, y, claro. Y el imparcial no lo es inocente. Y puede ser desde poner una nota, desde un editorial, que es lo más obvio, hasta efectivamente, como dijiste, cómo empaquetas la noticia y la presentas, pues, ¿no? Pero lo que me refiero es, si bien son caras del mismo monstruo, finalmente política rock and roll tuvo que pasar por una tramitología oficial, tuvo que pasar por un esfuerzo y papeleo, ¿no? Lo hace con este fin, igual como lo hace hasta cierto punto entre todos. Por supuesto, la cuestión es, uno no coincide con las posturas. Y eso es totalmente natural. Ahí lo importante es lo que dice el ingeniero, es cómo aseguramos que exista este canal de comunicación y discusión abierta, porque el fin no son las noticias, ¿no? El fin es la función de las noticias, de la información en la construcción de un debate público. Ahí es a donde hay que ir. Y en esa cabida caben todas las voces. John Locke, nada más para terminar, John Locke decía en su segundo ensayo que hasta las mentiras cumplen una función en el debate público. ¿Por qué? Porque detrás de esa mentira hay una realidad, y es la realidad del interés de aquel que miente. Entonces no podemos solamente elegir aquello que es bueno, porque ahí estamos aplicando un criterio. Hay que elegir todo y que todo participe, y sobre ese todo se construye. Es la única forma de efectivamente hacer garante la libertad de expresión, para que efectivamente sirva para construir una sociedad incluyente y democrática. Muy bien. Entre todos, literalmente. Okay. ¿Qué hacer como ciudadano? Yo vería 4 elementos muy importantes. Uno, creo que tenemos que comenzar a asumir una ruta, aunque es contrasentido, pero generar comunidad. O sea, creernos de que somos parte de y que podemos... Ahorita precisamente iba a caerle encima otra vez alemán con el individuo, digo, ¿no? Eso nos han hecho individuos. Ajá. Y somos sujetos, ¿no? Y nos han individualizado, ¿no? Y ese es el éxito de estos cabrones, pero bueno. Muy bien. Esa ruta de construir entre todos creo que es una tarea desde la ciudadanía a asumir. 2, la cuestión es que sí necesitamos mejorar el nivel. O sea, tanto educativo como cultural, como sociedad o como individuo, también necesitamos ponerle a que si va a haber construcción, tiene que ser también, pues también ir mejorando en ese aspecto. La cuestión de ser o creernos el papel de gestores de cambios. O sea, sí es válido aún en la individualidad y aportando a una comunidad, decir, oye, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué es lo mejor de mí que puedo aportar a una comunidad? Y si es una cuestión de verdad, de la búsqueda, aporta. Creo que es válido este momento. Y el cuarto elemento es reforzar a los que ya están como líderes de opinión, ¿no? O sea, me refiero a líderes de opinión que confiemos en ellos. O sea, creo que política y rock and roll, la cuestión de Proyecto Puente, la cuestión de cualquier otro espacio, que cualquier punto que vaya señalando a ser trascendente en el cambio, pues apostarle. Ahí con Ruiz Quirrín, Chihuahua, yo tuve que omitir cuando menos mis extremos de Francisco Javier Ruiz Valenzuela, decir, yo soy Javier Ruiz, punto. Nunca me gustó esa vinculación que hacían de manera sarcástica durante el movimiento. Pero bueno, creo yo que esos son elementos para poner en el ejercicio ciudadano, construir comunidad, ser gestores, tener esa visión de mejoría en la cuestión de la calidad educativa y cultural del ambiente. Y el cuarto aspecto, bueno, revaloremos el papel que están jugando estos personajes que ya, vaya, aun cuando no lo querramos, tienen
más información que el resto de la sociedad. Y aquí quiero aclarar ya para finalizar, porque tal vez fui muy severo, ¿no? Y generalicé, pero hay gente en los medios de comunicación que verdaderamente se la rifan y bueno, hacen lo que pueden y estiran la liga ante los propietarios, donde, ya párale, bueno, tienen que, volvemos a lo mismo, la precariedad, ¿no? de laboral. Pero que me consta y conozco a comunicadores donde no se han envuelto en ese círculo vicioso de lo que coloquialmente le dicen el chayote, los convenios, ¿no? con el gobierno. Entonces yo creo que para ellos un reconocimiento y bueno, aún así están limitados, pero bueno, hacen un esfuerzo, ¿no? Se necesita más, ¿no? Yo creo que también, como lo mencioné en otra mesa, hay 5 elementos, 5 elementos para una nación fundamentales, que son la educación, la salud, la justicia, la seguridad, y que es la información. Y creo que deberíamos, desde que estamos en todas las etapas de grados escolares, desde la primaria, secundaria hasta universitario, tener conocimientos, tener materias sobre comunicación, porque eso nos va a ayudar muchísimo, como lo dije ahorita, a hacer una ciudadanía mucho más crítica, poder entender a los medios de comunicación y saber qué es lo que nos están queriendo transmitir, ¿no? Yo creo que eso a largo plazo, por supuesto, ayudaría muchísimo a tener una sociedad mucho más crítica, un pensamiento más crítico, que por ende te da una mayor libertad. Bien, en fin, muchas gracias, Emanuel, ingeniero. Esto fue Ensalada de Tópicos y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida.